Hola jóvenes, buenos días, bienvenidos a la sesión del día 5 de febrero del 2021. Hoy vamos a seguir platicando sobre los cuestionarios, sobre las encuestas que tienen que realizar. Vamos a irnos a aspectos más específicos en temas de redacción. También el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, que espero que sí, vamos a estar trabajando un poquito en Google Forms, que es la plataforma que estaremos utilizando principalmente para elaborar nuestras encuestas. Bien, vamos a empezar. El día de ayer platicábamos sobre algunas características importantes que debíamos de considerar cuando estamos realizando o elaborando nuestros cuestionarios. Hablábamos, por ejemplo, sobre la importancia de que nuestro cuestionario no fuera tan extenso, tratar de que fuera lo más corto posible. Decíamos que no debería tener más de 20 preguntas y que preferentemente estaría entre 10 y 12. También comentábamos sobre algunos otros aspectos, como que debemos de considerar si las preguntas están bien redactadas, cómo considerar si el usuario puede responder realmente a las preguntas, si tiene capacidad de hacerlo. Y veíamos también diferentes formas o diferentes métodos en que se realizan las cuestiones como tal, preguntas abiertas o no estructuradas, o preguntas cerradas o estructuradas. Entonces, estamos hablando de diferentes características que debería tener. Sin embargo, también hay por ahí algunos tips, algunos consejos que son bastante útiles cuando estamos redactando el cuestionario como tal, redactando cada una de las preguntas. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre ello. Bien, el primer tip o el primer consejo tiene que ver con la definición clara del tema dentro de las preguntas. Es decir, definir con total claridad quién, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué, etcétera, dentro de la pregunta. Aquí tengo un par de ejemplos. Primero, yo te puedo preguntar, ¿qué marca de shampoo utilizas? O podría preguntar en términos más generales, ¿qué marca de shampoo utilizan? Si yo pregunto, por ejemplo, Ezequiel, ¿qué marca de shampoo utilizas? Head & Shoulders, profe. Okay. Gracias, Ezequiel. Aquí la respuesta fue bastante rápida. Ezequiel, ¿dentro de tu casa vives solamente tú o viven más personas? Más personas. ¿Las demás personas utilizan el mismo shampoo que tú o utilizan diferente? También y otros. Okay. Hay varios shampoos en tu casa. En este caso, la pregunta fue ¿qué marca de shampoo utilizas? Sí, no podemos entender qué se refiere a nosotros, es bastante obvio. Sin embargo, ¿qué sucede? Como en este caso, quizá que el shampoo Head & Shoulders podría ser considerado como uno de los muchos shampoos que utilizas. Por ejemplo, en mi caso, yo también, al igual que Ezequiel, utilizo Head & Shoulders, pero además utilizo un Pantene. En ocasiones utilizo uno, en otras ocasiones utilizo otro. Estamos hablando entonces de que en mi caso utilizo más de una marca de shampoo y al igual que Ezequiel, en mi caso no vivo solo, en mi casa vivo con mi novia y mi novia utiliza otros 3 shampoos diferentes al mío, a los míos de hecho. Entonces en total en mi caso utilizamos 5 shampoos. ¿Cuál de esas 5 marcas de shampoos es la que yo debería de responder aquí? En algunas ocasiones nos iremos con no, pues el que más utilizo, o en otras con el que utilicé el día de hoy, o el que más se utiliza en mi casa. Pero no nos queda del todo claro la pregunta. Para evitar ese tipo de confusiones o para evitar ese tipo de cuestionamientos que se hace el propio usuario, tendríamos que hacer más específica la pregunta. Por ejemplo, ¿qué marca de shampoo usó usted con mayor frecuencia en casa durante el mes pasado? ¿Qué marca de shampoo utilizaste con mayor frecuencia en tu caso durante el mes pasado? De esta manera ya estamos hablando en términos más específicos de que nos referimos a ti en particular, al que utilizaste más tiempo o más veces durante el último mes, específicamente en tu casa, porque también podría darse el caso, digo, prepandemia, que utilizas mucho otro tipo de servicios, como que viajas mucho y estás en hoteles o cualquier otro aspecto. Entonces, en este caso, ya especificamos totalmente la pregunta y no hay lugar a dudas.
Esencialmente lo que tenemos que considerar aquí es si el usuario se tiene que preguntar algo adicional o no. Si con la pregunta que yo creé, que yo redacté, el usuario la va a entender a la primera, entonces eso está bien. Si el usuario se tiene que preguntar algo más para poder responderla, entonces hay que especificar un poquito más. ¿Explico? Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es su lugar favorito para comer, me podrían dar distintas respuestas, pero me podrían dar respuestas orientadas hacia desayuno, hacia almuerzo, hacia la hora de la comida o hacia la hora de la cena. Entonces yo tendría que especificar un poquito más. ¿Cuál es tu comida favorita? O mejor dicho, ¿qué es lo que prefieres comer? ¿O cuál es tu lugar favorito para comer después de las 6 de la tarde? ¿Okay? ¿Cuál es tu lugar favorito para comer después de las 6 de la tarde? Y estamos hablando entonces de que me refiero a que me digas un restaurante al que podemos asistir después de las 6 de la tarde. ¿Me explico? Entonces, hay que especificar o definir lo más que se pueda el tema con el cual estamos tratando. En segunda instancia, hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de palabras comunes que sea posible. ¿Por qué? Es complicado en ocasiones que los usuarios sepan, por ejemplo, jerga técnica o conozcan algunas características que nosotros sí sabemos porque hemos venido estudiando esto durante varios cuatrimestres. Entonces es importante que la forma en que estamos redactando nuestras preguntas coincidan con el nivel de vocabulario de los encuestados. De manera entonces que cuando estamos preguntando, la persona entienda. ¿Digo? Entonces, una vez que entendemos esto, tenemos la posibilidad de empezar a plantear preguntas de una forma más sencilla. Por ejemplo, en este caso tenemos, deben usar, el ejemplo es, ¿considera que la distribución de refrescos es adecuada? ¿Considera que la distribución de refrescos es adecuada? La palabra importante dentro de esta pregunta, la palabra que podría hacer ruido, sería la palabra distribución. ¿Considera que la distribución de refrescos es adecuada? Cuando hablamos de distribución, podríamos referirnos a que si piensa que se transporta de forma correcta, a si se piensa que tienen buenas rutas, a si considera la persona que llegan a tiempo, etc. Distribución, ustedes lo saben, implica una gran cantidad de elementos. Y para el usuario no necesariamente significa eso, para el usuario podría significar algo totalmente diferente. No entenderá el concepto de manera particular. Por ende, deberíamos modificar la forma en que está redactado para que sea más sencillo de entender. En este caso, lo que buscamos con esta pregunta es saber si la distribución de los refrescos es lo suficientemente rápida como para que no falte en la tiendita. Por ende, preguntaríamos, ¿cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? ¿Cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? Es decir, cuando me responda esta pregunta, yo estaré identificando esa distribución del refresco, si es adecuada o no, midiéndolo en el sentido de la disponibilidad en la tienda. Eso ya es algo más sencillo que el usuario podrá responderme. Estamos alcanzando el mismo resultado, pero en la segunda pregunta se entiende mucho mejor. En algunos casos tendremos que simplificarlo todavía más y cada vez más sencillo dependiendo del usuario con el que estemos tratando. Pero lo importante es evitar la jerga técnica y tratar de no utilizar un vocabulario tan rebuscado. También hay que evitar las palabras ambiguas en medida de lo posible. Las palabras ambiguas son aquellas que nosotros podemos entender de diferentes perspectivas de acuerdo a cada persona o que tienen más de un significado. Las palabras ambiguas entonces no deberían de estar dentro de nuestro cuestionario. Todo debe estar súper claro. Todas las palabras que utilicemos dentro del cuestionario deben de tener un solo significado, no dos, no tres, y no debe de ser de que cada quien lo interprete como quiere. No.
De tal forma que, por ejemplo, en este caso, tenemos la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia compra en tiendas departamentales? ¿Con qué frecuencia compra en tiendas departamentales? Y vamos a ver en primera instancia lo que se tiene de respuestas en la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos nunca, ocasionalmente, a veces, a menudo, regularmente. Entonces, la primera se entiende, nunca significa 0 veces, pero ocasionalmente, a veces, a menudo y regularmente, ¿cuál es la diferencia entre esas 4? Ocasionalmente es más o menos que a veces. A veces es más o menos que a menudo. A menudo es más o menos que a veces y que regularmente. Entonces no queda del todo claro, es muy ambiguo, porque para mí yo podría decir que ocasionalmente son menos veces que regularmente, pero para otras personas podrían decirme que regularmente no es tantas veces, sino que ocasionalmente son más. Entonces entramos en una discusión de interpretación que no queremos dentro de nuestro cuestionario. Debemos tratar de integrar entonces palabras o frases que no tengan lugar a dudas. Tenemos en este caso la segunda parte. En esta segunda parte tenemos las siguientes opciones de respuesta. Menos de una vez al mes, entre 1 y 2 veces, de 3 a 4 veces y más de 4 veces al mes. Aquí sí no hay lugar a dudas. ¿Con qué frecuencia compro en tiendas departamentales? 1 o 2 veces al mes. Punto. Eso podrá ser a veces o a menudo, regularmente o ocasionalmente. No sé, no me interesa. No lo voy a poner así dentro del cuestionario. Lo voy a poner, en este caso, con números que es mucho más fácil de entender. ¿Me explico? Hay ciertas palabras entonces que tienen significados diferentes para cada persona o que pudieran ser fácilmente confundibles. Vamos a tratar de evitarlas en medida de lo posible. En este caso, pues bueno, el primero está equivocado, el segundo está bien. Un punto importante también son los sesgos o las preguntas inductoras. Una pregunta inductora o sesgada es cuando le estamos dando señales al encuestado acerca de cuál es la respuesta que yo deseo que me dé o llevarlo a responder de cierta manera. Aquí está muy sencillo. Tenemos estas dos opciones. Primera opción. ¿Cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? ¿Cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? Opción 2. ¿Considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas? Repito, ¿considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas? ¿Cuál de estas dos preguntas está sesgada? Levanta la mano. A ver, Ana, Sustaita. La segunda, ¿Por qué? porque prácticamente les está diciendo que, o sea, vas a comprar autos importados, aunque a los mismos mexicanos o se dejes sin trabajo, es como que, pues, porque dicen así meter cizaña. Como meter cizaña en este caso, podríamos llamarlo así, correcto. Estamos tratando de que la persona responda a nuestro favor. ¿Comprarías automóviles importados? No, no compres, porque eso deja sin trabajo a nuestros compatriotas, y si tú eres un patriota de verdad, no deberías comprar ese tipo de autos. Es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces la persona se siente con esta presión de decir, no, ¿sabes qué? No compraría. Bueno, en realidad, si preguntáramos sin sesgo, como en el primer caso, no habría ningún tipo de problemática. Y allí sería más libre la respuesta del usuario. ¿Okay? Les pongo otro ejemplo. ¿Qué marca de agua preferirían comprar? Por ejemplo, digamos, Sonia, ¿cuál es tu marca de agua favorita?
La E pura. La E pura, ¿te gusta más la E pura que la Ciel? Sí, ¿Y más que la Bonafont? sí. Ok, gracias, Sonia. En este caso yo le podría preguntar a Sonia, ¿qué marca de agua preferirías comprar? ¿La E pura o una Bonafont que con cada compra ayudas con un peso a el mejoramiento de los tratamientos de cáncer de mama en Ciudad Victoria? Y con eso tú te convertirías en una heroína, Sonia. ¿Cuál de estas dos aguas comprarías? En este caso, ojo, es pregunta, no es como que la vaya a comprar. En este caso, en la mayoría de los casos, la persona a la que le hago la pregunta me respondería, no, pues la Bonafont, porque yo quiero ser un héroe o una heroína. Y me quiero sentir mejor al momento de elegir esa opción. La otra no me da nada más que me quita la sed y ya, me gusta a mí y listo. Pero sería una decisión egoísta. Y yo no debo de ser egoísta, yo debo de ayudar a los demás. Entonces, Bonafont, a pesar de que no me gusta porque tiene una sensación rara cuando la tomo. Estamos hablando entonces de que estoy sesgando esa pregunta para que la respuesta que me den sea la que yo quiero. No debemos hacer eso. ¿Qué agua prefieres? ¿E pura? Bonafont, punto. ¿Me explico? También hay que evitar las alternativas implícitas, es decir, cosas que no estamos diciendo a propósito para que las personas respondan lo que nosotros queremos que respondan. Es algo parecido a las preguntas sesgadas. Sin embargo, en las sesgadas, tú dices algo a propósito para que te respondan algo. En este caso, evitamos decir algo para que nos respondan como queremos. Por ejemplo, ¿te gusta volar cuando viajas distancias cortas? ¿Te gusta volar cuando viajas distancias cortas? No es lo mismo que preguntar, ¿te gusta volar cuando viajas distancias cortas o prefieres manejar? Entonces tenemos la posibilidad de cambiar la perspectiva del usuario con estas dos preguntas. Supongamos que nuestro proyecto está orientado hacia identificar si sería factible el poner un aeropuerto en San Fernando, Tamaulipas. Y yo hago esta pregunta a los usuarios de Victoria. Por ejemplo, ¿te gustaría tomar un avión para llegar a San Fernando? ¿Te gustaría tomar un avión para llegar a San Fernando? Entonces algunas personas me responderán sí, otras no. En cambio, si yo pregunto, ¿te gustaría volar o te gustaría tomar un avión cuando viajas a San Fernando o preferirías ir en automóvil? Allí cambiará la perspectiva. Allí el usuario ya tiene la opción no solo de responder sí o no, sino de decidir, ¿prefiero avión o prefiero auto? Si yo me quedo con la primera pregunta, estaría también sesgando la encuesta porque estoy omitiendo información importante para el usuario. Le estoy omitiendo que tiene otras opciones además del aeropuerto, además del avión. Entonces, hay que tratar de evitar esto lo más que se pueda. Este quizás es el error principal que tenemos de manera inconsciente, que no nos damos cuenta que lo hacemos, pero es bastante común. Después, evitar generalizaciones o estimaciones. Es decir, tratar de evitar que el usuario realice sus propias generalizaciones o realice sus propias estimaciones. ¿A qué me refiero con esto? Ayer platicábamos sobre algunos casos importantes respecto a que a veces el usuario no puede recordar. Aquí integra algo parecido. Las preguntas que tenemos que hacer deberían ser lo más específicas y fáciles de responder por el usuario. Por ejemplo, tenemos este caso. ¿Cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en su hogar? Si yo te preguntara, por ejemplo, Alan, ¿cuál es el gasto per cápita en comestibles en tu hogar de forma anual? ¿Podría responderme a esa pregunta? Bastante complicado en este caso. ¿Cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en tu hogar? Para empezar, en el caso de que sí pudiéramos responder a la pregunta porque entendemos lo que significa todo esto, tendríamos que pensar de más.
¿Cuál es el gasto anual per cápita? A ver, per cápita significa por cada persona. Entonces, ¿cuánto gastamos cada persona en comida en mi casa? Pues yo gasto tanto, mi mamá gasta tanto, mi tío que vive conmigo gasta tanto. Pero es al año. Estamos entonces haciéndole al usuario que piense de más, se va a cansar de pensar, se va a aburrir, nos va a botar la encuesta. No queremos hacer eso. Entonces, si hacemos las cosas de forma más específica, es mucho más sencillo. Por ejemplo, en lugar de esa pregunta arriba, vamos a dividirla en dos. ¿Cuál es el gasto semanal en comestibles en tu hogar? ¿Cuánto gastan en comida a la semana en tu casa? ¿Cuánto gastan en comida a la semana en tu casa? Es una pregunta más sencilla de responder. Digamos 1,200 pesos. Ok. Oye, ¿cuántas personas viven en tu casa? No, pues 4. Ok. Entonces, una vez que ya tengo esos dos datos, yo ya tengo la respuesta de la pregunta de arriba. No inmediatamente, tengo que hacer un cálculo, pero yo el cálculo lo hago yo, no lo hace el usuario. Por ende, yo controlo la forma en que se está evaluando esto. Y de esta manera también evito que el usuario ya no quiera hacer la encuesta. ¿Cuál es el gasto semanal en comestibles en tu casa? 1,200 pesos. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 4. Ok. 1,200 entre 4 da 300. 300 por 52 semanas al año. Y ahí tengo el dato que yo quería de arriba. Punto. Sin complicaciones, sin detenernos, sin nada. Muy sencillo. Finalmente, ¿cuál es el orden que deben de tener las preguntas dentro de nuestra encuesta? Hay que tomar en cuenta 3 puntos sumamente básicos en este caso. Primero, las preguntas iniciales deberían ser las que sean sencillas, las que no intimiden, que sean interesantes también. Ya se los comentaba ayer, preguntas con formas de obtener datos sociales o demográficos deben de ponerse al principio. Con esto nos referimos a conocer la edad del participante, su estado civil, su nivel de escolaridad, a qué se dedica, etc. Obvio, todas estas preguntas ustedes las estarán generando. Habrá algunas preguntas sociales o demográficas que no sean de interés para su encuesta, entonces se eliminan. Pero sí debería haber por lo menos un par por ahí para iniciar con esta encuesta. Un punto importante es que en este caso no debería de plantearse nombres dentro de la encuesta como tal. Y preferentemente tampoco correos electrónicos o algún medio de contacto que podría provocar en la persona sentirse que no es anónima la encuesta. Entonces, las preguntas iniciales son las sencillas. Además de estas sencillas, podemos integrar las preguntas filtro que platicábamos el día de ayer, en las cuales empezamos a abordar el tema. Y eso podría generar un interés en el participante. Ya te pregunté cuál es tu edad, tu sexo y tu estado civil. Ahora te pregunto, ¿te gusta el fútbol? Entonces ahí ya el usuario va a saber que la encuesta va a tratar sobre deportes, específicamente sobre fútbol. ¿Ok? Ya está siendo interesante para algunos usuarios y para otros no. Si me responde que no, ahí termina su encuesta. Punto. Una vez que terminamos con nuestras preguntas iniciales, las sencillas, las básicas o las de filtro, pasamos a la encuesta como tal y eventualmente tendremos preguntas difíciles. Las preguntas difíciles son aquellas que podrían considerarse como delicadas, vergonzosas, complicadas o aburridas. Esas preguntas debemos tratar de ponerlo en medida de lo posible lo más al final que se pueda. ¿Por qué motivos? Muy sencillo. Si la persona se encuentra con preguntas difíciles de responder al inicio, va a dejar la encuesta de lado, ya no va a querer seguir respondiendo. Entonces, perdón, vamos a tratar de que las preguntas de este tipo sean al final. Ya al final, si a la persona le resulta complicada la pregunta, va a decir, pues bueno, ya dediqué 10 minutos de mi vida a hacer esta encuesta, me falta nada más esta última pregunta, vamos a ponernos a pensar tantito. Hay menos probabilidad que te regrese la encuesta o que te bote la encuesta o que la dejes de hacer.
Entonces vamos a tratar de que las preguntas difíciles estén al final. Y el último punto, pero quizá el más importante, toda la encuesta, todas las preguntas de la encuesta deben de seguir un orden lógico. Es decir, no deben estar a la se va, deben de tener o deben estar estructuradas de tal manera que se entienda claramente cómo va una pregunta detrás de otra. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? ¿A qué equipo le vas? ¿Qué opinas del último partido de ese equipo? Y ese tiene un orden lógico. Primero pregunto sobre el fútbol en general, después voy acotando hacia equipos de fútbol y después acoto más a la última jornada de ese equipo de fútbol. En cambio, si yo pregunto primero, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Y después pregunto, ¿te gusta el fútbol? Pues entonces ahí ya no tiene un orden lógico. ¿Por qué? Porque puede ser que desde el principio me dijiste que no y después, pues bueno, me vuelves a decir que no. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando hacemos nuestra encuesta. También hay que tomarlo en cuenta porque a veces podemos dividir la encuesta en diferentes partes. Así como cuando yo les pongo un examen, por ejemplo, dentro de Google Forms, y se los divido en partes, de que terminan una sección, le dan siguiente y van a la otra sección. Entonces, allí también debe tener un orden lógico. Bien, la manera en que vamos a hacer nuestras encuestas en esta ocasión es a través de Google Forms. Google Forms, que es una plataforma bastante sencilla, bastante básica, pero también bastante útil para elaborar cuestionarios. Cuestionarios que nos pueden servir, como en este caso, para encuestas, cuestionarios que nos pueden servir para exámenes, como también ya lo han hecho ustedes aquí, y cuestionarios que nos pueden servir en términos generales para llevar anotaciones de diferentes áreas o diferentes aspectos. En este caso vamos a revisar cómo es que sería realizar una encuesta dentro de Google Forms. Aquí tenemos el enlace, forms.google.com, ahí lo pueden checar y lo pueden buscar o simplemente busquen formularios de Google en Google y ya lo podrán encontrar. Bien, vamos ahora a compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a entrar a formularios de Google, como les decía, para que vean cómo es que se elabora esto. Primero, entramos directamente al enlace que les puse dentro de la presentación, forms.google.com, y después ya lo redireccionará a esta sección si es que están con su cuenta iniciada de Google en su navegador. Si no, pues simplemente tendrán que iniciar sesión y tal. Bien, aquí yo tengo obviamente ya varios formularios creados de diferentes índoles, algunos exámenes, algunos otros son encuestas y demás. Y aquí, de hecho, el propio Google Forms me da algunas plantillas ya predeterminadas. En este caso vamos a iniciar de cero, vamos a iniciar en blanco. No sé qué tanto de ustedes hayan utilizado Google Forms antes. En el caso de que ya sepan cómo utilizar todos estos elementos, pues bueno, solamente será para recordar. Y los que no saben cómo utilizarlo, pues viene bastante bien. Una vez que le damos crear nuevo elemento, nos aparece esta página en la cual identificamos algunos elementos importantes. Primero, dentro de la parte superior, aquí tenemos dos apartados, uno que se llama preguntas, que es donde vamos a escribir todas nuestras preguntas, textos y demás, y otra que se llama respuestas, que aquí es donde vamos a estar esperando, como su nombre lo indica, la respuesta de los participantes. Dentro de preguntas, como les decía, es donde vamos a poner toda la información. Esto es la parte de nuestra encuesta realmente. Y lo primero que vamos a iniciar haciendo es plantear el título de la encuesta. Por ejemplo, encuesta sobre nueva, no sé, galería de arte. ¿Ok? Vamos a suponer que yo quiero hacer una encuesta sobre una galería de arte. Vamos a escribir también una descripción de este formulario. Particularmente vamos a establecer un objetivo de este cuestionario. ¿Cómo es que se elabora un objetivo de cuestionario en este caso? Déjenme acercar un poquito por si no alcanzan a ver.
El objetivo viene a ser lo que tratamos de conseguir con nuestra encuesta, pero de manera que el usuario o el participante sepan para qué va a servir su respuesta. Por ejemplo, objetivo, conocer las preferencias y gustos de las personas respecto a la creación de una nueva galería de arte. De hecho, como podrán observar dentro de esta redacción, es muy similar a lo que tenemos nosotros dentro de nuestro problema de investigación de mercados. Básicamente eso va a quedar aquí como objetivo. Además del objetivo, aquí debo establecer una bienvenida. Por ejemplo, buen día. Gracias por entrar a responder esta encuesta, la cual tiene el objetivo de aquí ya integramos el objetivo. Esta encuesta forma parte de la asignatura de investigación de mercados de la Universidad Politécnica de Victoria en el periodo enero-abril de 2021. Sus respuestas son muy valiosas para nosotros y serán tratadas de forma anónima. ¿Ok? Entonces hay que establecer un texto hacia el inicio, una bienvenida, una pequeña parte que incluya el objetivo de la encuesta y también hacer o recalcar que esta encuesta es, en primera instancia, parte de una materia de universidad y en segundo caso, que la información será tratada de forma totalmente anónima. Ojo, no todas las encuestas se tratan de forma anónima, pero hay algunos casos como este donde no nos interesan los nombres de las personas en particular. ¿Okay? Bien, entonces al principio hay que plantear esto. Además de esta bienvenida y de estos elementos, hay que establecer un punto adicional que sean las instrucciones. Y estas instrucciones deberían de ser lo suficientemente específicas para que no haya ninguna duda. Responde a las preguntas que se enlistan a continuación con tu opinión o preferencia en cada caso. ¿Ok? Instrucciones básicas, pero que nos ayudan bastante. Y entonces aquí ya tenemos la primera parte de nuestro cuestionario. Tenemos un encabezado, que de hecho lo voy a copiar, lo voy a pegar acá arriba, para que el nombre de la encuesta como tal sea el mismo. Además de este encabezado, de este título, mejor dicho, tengo el encabezado ahora sí que viene a ser esta bienvenida y las instrucciones que estoy planteando. Dentro de este texto no se pueden modificar aspectos relacionados a la forma, es decir, no puedo poner negritas, no puedo poner o subrayar algo ni nada. Entonces hay que tratar también de que no sea demasiada información, sabiendo que la mayoría de las personas no van a leerlo. Bien, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a pasar a crear las preguntas. Aquí por default, la aplicación o la página nos da una pregunta. Aquí la voy a borrar para crear una pregunta desde cero. Simplemente vamos a este menú que se encuentra en la parte derecha, cuando nosotros estamos dentro de algún punto del cuestionario, y le damos en el primer icono que dice añadir pregunta. Una vez que le damos clic allí, nos aparece este recuadro. Y en este recuadro tenemos diferentes opciones. Lo primero que les recomiendo que hagan es irse aquí a este switch en la parte inferior, que dice obligatorio, y activarlo. Esto quiere decir que todas las personas que responden su encuesta tienen que responder a esta pregunta de forma obligatoria. ¿Ok? Aquí entonces empezamos ahora sí a plantear nuestras preguntas.
En este caso tienen este menú también dentro de la pregunta, donde pueden elegir el tipo de pregunta que va a hacer o el tipo de respuestas. Y hay de diferentes sentidos. El de varias opciones, que se los recomiendo que utilicen, porque es el más sencillo de llevar a cabo. Pero también existen otras como casillas, donde la persona podrá seleccionar varios elementos dentro de las respuestas, o un listado desplegable, o una escala lineal, como los que veíamos el día de ayer, cuadrículas de casillas que nos podrían ayudar a generar una encuesta en escala Likert y demás. Fecha, hora, respuesta corta y párrafo. En este caso, la recomendación es que sea con varias opciones. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pregunta. Por ejemplo, ¿en qué rango de edad? No se nos olvide poner el signo de interrogación. ¿En qué rango de edad te ubicas? Aquí tenemos un aspecto importante a considerar también. La forma en que redactamos la pregunta en cuanto al tiempo y en cuanto a la personalidad a la cual le hablamos. Podríamos estar hablando de tú, normalmente se le llama, en qué rango de edad te ubicas, o podríamos estar hablando en tercera persona, en qué rango de edad se ubica. ¿Okay? Ya dependerá de ustedes si consideran que su encuesta es muy formal, lo estaríamos haciendo de esta forma. Si no, pues lo ponemos hablándole de tú al usuario. ¿En qué rango de edad te ubicas? Y vamos a empezar a plantear las distintas opciones. Por ejemplo, menor de 18 años, entre 18 y 25, entre 26 y 35, mayor de 35. Un aspecto importante cuando estamos generando rangos, como en este caso, es identificar que cada rango no se traslape entre ellos. Es decir, en ocasiones ponemos, por ejemplo, entre 18 y 25, y después ponemos entre 25 y 35. Pero si yo tengo 25 años, ¿a cuál de las dos respuestas debería seleccionar? ¿Entre 18 y 25 o entre 25 y 35? Por tal motivo, yo tengo que establecer aquí abajo un punto diferente de inicio, que sería 26. De esta manera ya no existe ninguna confusión. Si yo tengo 42 años, ¿dónde elijo? En el último. Si yo tengo 18 años, ¿dónde lo pongo? En el segundo. Si tengo 16, en el primero. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestras opciones. ¿Vale? Ya tenemos nuestra primera pregunta. Así podemos ir generando varias preguntas. En este caso yo les recomiendo que esta primera sección sea exclusivamente para datos demográficos. Después vamos a crear una segunda sección. ¿Cómo le hacemos, profe? Bien, esto es sencillo. Dentro de de las opciones que aparecen en la parte derecha de la pregunta, vamos a dar clic donde dice, acá hasta el final, añadir sección. Damos clic y nos aparece esta segunda sección. Vamos a ponerle un nombre aquí, digamos, fútbol. Y aquí vamos a hacer una descripción similar a lo de arriba. En esta sección responderás algunas preguntas. Responderás algunas preguntas. ¿Perdón? No sé si nada más me pasó a mí, pero la pantalla como que se congeló, se quedó en un apartado y ya no se pudo ver lo que estaba diciendo ahorita. Ok, ¿dónde se quedaron? Bueno, a mí me salen que, bueno, ya se quitó. Sí, ahorita lo estoy poniendo otra vez. ¿Pero en dónde se quedaron? ¿Te acuerdas? ¿O ya no viste? Quedó donde dijo que se abría un apartado. Y ahí Ok. Déjenme volver a compartir entonces. Gracias. Ahí está. Regresamos.
Déjenme volver a hacer este último paso para... ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ya. Perfecto, gracias. Si vuelve a pasar, me comentan, por favor. Entonces, decíamos, estamos en esta pregunta que acabamos de crear sobre la edad de las personas. Y una vez que estemos aquí, nos va a aparecer el menú nuevamente. Y en este caso, podría seguir agregando preguntas. Pero, para evitar perder tiempo en esto, porque ya saben cómo hacer una pregunta, vamos a irnos a crear una nueva sección. Aquí en la parte inferior dice añadir sección. Damos clic y nos aparece esta nueva sección. Dice sección sin título. Una vez que ya tenemos creada esta sección, le vamos a dar un nombre. En este caso, vamos a ponerle fútbol. Y vamos a escribir una descripción, así como lo hicimos en la parte de arriba. En este caso, en esta sección, hablaremos sobre, o realizaré preguntas sobre, ¿okay? Una descripción de la sección. Y aquí lo que voy a hacer es empezar a hacer las preguntas, ahora sí que me interesan, las preguntas de carnita, las preguntas de contenido. Le di clic en añadir pregunta, y lo primero que les dije que hicieran fue dar clic en obligatorio. Hacemos nuestra pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas del partido de Tigres contra Ulsan del Mundial de Clubes? A seguir el ejemplo que veíamos ayer. En este caso vamos a poner algunas opciones como aburrido, como divertido, simplemente para poner como ejemplo. Ahí estamos. Tenemos dos opciones, tenemos ya la pregunta creada y es obligatoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Qué tan bien o qué tan malo estamos haciendo? Vamos a seguir agregando preguntas que tengan un orden lógico y vamos a dar clic acá en la parte superior que dice vista previa. Damos clic en vista previa y nos va a mostrar la encuesta tal como la llevamos hasta este punto. Tenemos nuestro título, tenemos nuestro encabezado, tenemos nuestra primera pregunta que creamos sobre la edad. Seleccionamos, damos siguiente. ¿Por qué me parece que le dé siguiente? Porque yo creé varias secciones. Varias secciones significan varias partes dentro del cuestionario. Entonces le doy siguiente y ahora sí me pone la pregunta del partido de Tigres. Le doy aburrido y ahora no me aparece siguiente, me aparece enviar. Es decir, si yo le doy clic en este momento enviar, ya me va a dar la respuesta, o perdón, ya va a enviar el cuestionario como tal. ¿Ok? Vamos a cerrar este cuestionario antes de enviar, porque si se envía, sí lo tendríamos acá. Yo les comentaba el día de hoy y el día de ayer que tenemos que hacer preguntas filtro. Vamos a integrar una pregunta filtro. Entonces, en mi primera sección, desde el principio yo quiero que haya una pregunta filtro. Vamos a agregar pregunta y que esta pregunta sea, ¿te gusta el fútbol? Y agregamos las opciones sí y no. ¿Ok? Ponemos obligatorio y listo. Esta va a ser mi pregunta filtro. ¿Cómo la hacemos una pregunta filtro? Aquí en la parte inferior, a un lado de donde dice obligatorio, hay tres puntitos. Le damos clic y vamos a seleccionar esta opción que dice ir a la sección según la respuesta. Damos clic y nos aparecen estas dos opciones o estos dos menús desplegables dentro de las respuestas que yo tengo en esta pregunta. La pregunta era, ¿te gusta el fútbol? Si responde sí, vamos a darle clic para que vaya a la sección de fútbol. Si la respuesta es no, vamos a darle clic para que vaya a que envíe el formulario directamente, porque ya no tengo otras preguntas. Si tuviera otras secciones, le pondría que se saltara la sección de fútbol y que fuera directamente a la otra. ¿Ok? Entonces, ya los elegí. Vamos a regresar. Y vamos a ver cómo se ve en este momento. ¿En qué rango de edad te ubicas? Pues bueno, marcamos. ¿Te gusta el fútbol? Vamos a poner que no. Le doy siguiente. Listo. Haz clic en enviar para terminar. Punto. No me hizo más preguntas. Pero, si yo le pongo que sí, me manda la pregunta de fútbol. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer con nuestro cuestionario.
hacer las preguntas, establecer preguntas filtro para que nos mande ciertas secciones y listo. Pueden crear la cantidad de secciones que consideren conveniente. Normalmente hacemos varias secciones para que la persona que está respondiendo no perciba como que el cuestionario es muy largo. Algunos aspectos importantes a considerar. Primero, aquí arriba, a un lado de enviar, o bueno, para enviar su cuestionario a las personas que quieren que le respondan, le dan clic en enviar, y aquí después le dan clic en este botón de en medio, donde aparece el enlace. Pueden acortar el enlace o hacerlo normal, y ya eso es lo que copian y se lo envían a alguien, o lo publican o lo que sea. A un lado de ese botón de enviar está este engrane que es la configuración. Dentro de la configuración hay que establecer algunos parámetros particulares. Por ejemplo, por default, si su encuesta la crean desde la cuenta universitaria, les va a aparecer como restringido a usuarios de la UPB. Entonces vamos a desmarcar esa opción para que cualquier persona pueda entrar a este cuestionario. Podemos marcar que se limite a una respuesta, y eso significa que cada persona que le quiera responder tiene que iniciar sesión en su cuenta de Google. También podemos recopilar las direcciones de correo electrónico. En este caso también la persona tendrá que poner su dirección de correo electrónico. Podemos decirle a la persona que editen y demás, y la forma en que presentamos nuestro cuestionario puede ser de diferentes maneras. En todo caso, esto ya lo veremos con mayor detalle el próximo lunes, porque son aspectos ya mínimos. Pero por lo pronto les voy a pedir que ya vayan creando sus cuestionarios. Para el lunes ya quiero que tengan un cuestionario con una serie de preguntas que estaremos tratando de recortar. Entonces, cuestionarios de alrededor de 20 preguntas, por favor, por equipo, y ya las estaremos revisando el lunes, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Okay, importante. Profe, ¿cómo le hago para saber qué preguntas poner? Tienen que basarse en las preguntas de investigación que ya tienen, basarse en sus componentes específicos, en sus hipótesis. ¿Por qué? Porque ahí les dice qué es lo que tienen que hacer. Si su pregunta de investigación era ¿cuál es el principal factor que impacta en la compra de los usuarios? Tienes que poner una pregunta relacionada con eso. Por ejemplo, de las siguientes opciones, ¿cuál es el criterio que eliges primero cuando seleccionas una tienda? Entonces, esa pregunta ya te está sirviendo para responder a tu pregunta de investigación. ¿Me explico? El lunes veremos un poquito más de qué tantas bondades nos representa Google Forms. Ustedes también traten de jugar un poquito con esta página para que vean diferentes aspectos que incluye. Muy bien, sería todo por el día de hoy. Les recuerdo poner presente en el chat para confirmar su asistencia. Que tengan un excelente día y excelente fin de semana, y nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta el lunes. Vamos. Bonito fin. Igualmente, hasta luego. No se los olvide poner presente en el chat.